Explicación del Santo Sacrificio de la Misa por el Reverendo Padre Martín de Cochem. Capítulo cuarto. En la Santa Misa, Jesucristo renueva su encarnación. En el capítulo precedente hemos tratado de una manera sucinta los misterios del Santo Sacrificio y ahora vamos a meditarlos sucesivamente, empezando por el de la Encarnación. Digamos antes de todo que este misterio se renueva en cada misa. La misa, dice Marchant, ¿qué es sino una representación viva y perfecta, o más bien una renovación de la Encarnación, del nacimiento y vida, pasión y muerte de Cristo y de la redención que verificó? Semejante afirmación parecerá extraña a muchos, pero la comprenderán enseguida después de las siguientes explicaciones. De un precio infinito fue el beneficio obrado por la misericordia divina cuando por obra del Espíritu Santo descendió el Verbo del cielo y se hizo carne en el seno inmaculado de María. El sacerdote adora este misterio incomprensible de rodillas en las palabras del credo, et incarnatus est. Pero a Jesucristo no le bastaba hacerse hombre una sola vez, y en su sabiduría infinita encontró el medio de reproducir sin interrupción la satisfacción ofrecida ya una vez al Padre y al Espíritu Santo por medio de su primera encarnación. He aquí por qué instituyó la Santa Misa. La encarnación en la misa, por mística que sea, no deja de ser verdaderamente real. En testimonio de ello, he aquí lo que se lee en el 9º domingo después de Pentecostés. Porque siempre que se ofrece este sacrificio conmemorativo, se renueva la obra de nuestra redención. Esta obra no es otra que la encarnación, el nacimiento, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El venerable Alain de la Roche se expresa de esta manera. Así como Jesucristo se hizo hombre cuando la virtud del Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Santísima Virgen, así renueva la encarnación en cada misa sacramentalmente por obra del mismo Santo Espíritu. San Agustín, considerando estas maravillas, exclama: «Oh sublime dignidad del sacerdote, en cuyas manos Cristo Jesús se encarna de nuevo. Oh celestial misterio obrado maravillosamente por el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, con el ministerio del sacerdote. Oh dignidad de los fieles, añadamos nosotros, por cuya salvación Jesucristo se hace diariamente carne de una manera mística. Qué consuelo para nosotros, hombres miserables, ser tan tiernamente amados por nuestro Dios». En el Kempis se lee: «Cuando celebras la Santa Misa o la oyes, debe ser para ti este misterio tan grande, tan digno de tu amor, tan nuevo, como si Jesucristo, descendiendo en aquel punto por primera vez a la tierra, se hiciera hombre en el seno de la Virgen». ¿Cuál no sería nuestro gozo si se nos anunciase que Jesús vuelve a la tierra? ¿Quién no se apresuraría a adorarle y a implorar sus gracias y misericordias? ¿A qué, pues, esta indiferencia en asistir a la Santa Misa? Triste es confesarlo.
nuestra fe está adormecida y dejamos de lucrar de este inmenso beneficio. Examinemos ahora de qué manera y por medio de cuántos milagros renueva Jesús su encarnación en el altar. Es artículo de fe creer que cuando el sacerdote toma la hostia antes de la consagración, no tiene en las manos más que un poco de pan, pero que en el preciso instante de pronunciarse la última palabra de la consagración referida, este pan, por un efecto de la divina omnipotencia, se convierte en el verdadero cuerpo de Jesucristo. Y a este cuerpo va unida, por concomitancia, la preciosa sangre, porque un cuerpo vivo no puede estar privado de ella. ¿No es el mayor de los milagros esta transubstanciación del pan y del vino? ¿No es la maravilla de las maravillas que no haya allí ni pan ni vino, a pesar de subsistir sus especies, porque la Santa Hostia conserva la forma, el color y el gusto que tenía antes de la transubstanciación? ¿No es el prodigio de los prodigios que Jesús se humille hasta llegar a caber no solo en una hostia, sino en la menor de sus partículas? Santa Gertrudis, que estaba anonadada por estas maravillas, al oír un día las palabras de la consagración, le dijo a Jesús: Señor, el misterio que ahora acabáis de obrar es tan grande y espantable que por mi vileza no me atrevería a verlo con mis ojos. Bástame humillarme y esconderme en el más profundo valle de humildad que se me ofrezca, en espera de que me hagáis participar del sacrificio vivo de los elegidos. Le contestó el Salvador: si inclinas tu voluntad a sufrir con gusto toda clase de trabajos y penas, para que este sacrificio saludable a todos tenga lugar con toda la plenitud de su excelencia, habrás contribuido hasta donde alcancen tus fuerzas al perfeccionamiento de mi obra. Con el ejemplo de Santa Gertrudis, considera, cristiano, durante la celebración, el importantísimo milagro que está operando Dios en el altar y embriágate en el ardiente deseo de que este sacrificio contribuya a la mayor gloria de Dios y a la salvación de tus hermanos. A este fin repite con Santa Gertrudis: oh dulcísimo Jesús, la obra que vas a llevar a cabo en este momento es de excelencia tal que, en mi miseria y pequeñez, no me atrevo a mirarla. Por esto, húndome en el abismo de mi nada y espero con ahínco la partecita que me toque de él, ya que la inmolación aprovecha a los elegidos. Oh Jesús amabilísimo, ojalá que yo pudiera contribuir a él. Pondría a contribución todas mis fuerzas y energías. No me espantarían las mayores penas, a trueque de que el sacrificio pudiese plenamente aprovechar a todos los vivos y difuntos. Esto te pido, tiernísimo Jesús. A este fin concede a todos los que asisten todas las gracias que necesiten. Consideremos cuán inmenso es el poder que ha concedido Jesucristo a sus sacerdotes. El citado bienaventurado Alain de la Roche dice, hablando de ello: el poder del Padre es tan grande que crió de la nada cielo y tierra, pero el del sacerdote llega a producir al Hijo de Dios en la Sagrada Eucaristía y en el santo sacrificio. Esto prueba
cuánto amó Dios al mundo, que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Dios patentizó por primera vez su inacabable amor a los hombres cuando envió a su Hijo a la tierra, y todos los días lo manifiesta de nuevo, haciendo descender del cielo al mismo Verbo para renovar su encarnación en la Santa Misa. Por su encarnación en el seno de María, Jesús adquirió un inmenso tesoro de gracias. En la de la misa, hace partícipe de ellas a todos los que la oyen o celebran devotamente. He aquí una prueba de ello. El bienaventurado Juan de Alberne celebraba el santo sacrificio con gran fervor y experimentaba a menudo tales dulzuras espirituales que se sentía anodado. El día de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen debía oficiar solemnemente, mas apenas llegado al altar sintió arrobamientos interiores tan vivos que temió no poder acabar el santo sacrificio. Y no se engañó, pues al considerar en la elevación el inmenso amor que ha impulsado a Jesús a descender del cielo y revestirse de la naturaleza humana, así como a renovar sin cesar esta encarnación en la Santa Misa, sintió Juan cómo se le deshacía el corazón y le abandonaban las fuerzas, y no pudiendo pronunciar las palabras sacramentales, dijo tan solo las primeras y no pudo continuar. Habiéndolo notado, el padre guardián acudió en su auxilio, mientras los concurrentes creyeron que le daba un accidente. Con un esfuerzo supremo logró el padre Juan pronunciar las últimas palabras, Corpus meum, y en el mismo instante la hostia convirtióse en un hermosísimo niño, en el que reconoció al niño de Belén. El tierno Jesús descubrió entonces a su siervo la profunda humildad que le impulsó a hacerse hombre y a renovar su encarnación en la misa. Esta revelación acabó con sus fuerzas y el religioso cayó al suelo desvanecido. El guardián, ayudado de otros religiosos, le asistió. Varias señoras procuraron reanimarle con sales y esencias y lo consiguieron al fin. Aunque estuviese desfallecido al extremo de no poder mover sus miembros ni levantar las manos para hacer la señal de la cruz, terminó el bienaventurado al santo sacrificio asistido por el Padre Guardián. Inmediatamente después perdió de nuevo el conocimiento y fue preciso llevarle a la sacristía. Parecía un cadáver. Su cuerpo estaba yerto y sus manos fuertemente crispadas. Durante algunas horas quedó en tal estado de postración que se temía ya por su vida. Cuando volvió en sí, se le rogó que por amor de Dios revelara cuanto le había sucedido en el altar y lo que había visto en su éxtasis. Y cediendo él a las súplicas de los fieles, dijo: durante la consagración meditaba el amor de nuestro Señor Jesucristo, amor que le obligó en el tiempo a hacerse hombre por nosotros y en la actualidad a renovar diariamente esta encarnación en la misa. Entonces mi corazón se derritió como la cera y parecíame que mi cuerpo estaba desprovisto de huesos. Yo no podía sostenerme ni pronunciar las palabras de la consagración. Cuando por fin pude decirlas, percibí en lugar de la hostia al niño Jesús. Sus miradas me traspasaban el alma y privaron a mi cuerpo de toda su energía.
y caí desvanecido a la vez que se inflamaba mi pecho con el dulce amor al divino niño. Crónica de la Orden de los Frailes Menores. El santo religioso añadió muchos detalles referentes a la impresión que había recibido durante su éxtasis y manifestó a sus piadosos interlocutores el infinito amor que nos profesa Jesús al renovar su encarnación en la misa. Muchos santos gozaron éxtasis parecidos, y tú mismo, caro lector, los experimentarías si asistieses al santo sacrificio con mayor devoción. Capítulo 5. Jesucristo renueva su nacimiento en la Santa Misa. En este día la suavidad brotará de las montañas y los collados destilarán leche y miel. De esta manera canta la Iglesia Católica el dulce misterio del nacimiento de Cristo. En efecto, el día de Navidad, aquel que es más dulce que la miel, aquel que es el propio manantial de toda dulzura, trajo la verdadera alegría, anunció la paz a los hombres de buena voluntad y consoló el mundo con la aurora de un porvenir cuajado de dones. Qué inmensa alegría la del Padre Celestial en la bendita noche que vio nacer de la Virgen María a su amadísimo Hijo. Qué consuelo para el Hijo tener tal Madre en la tierra y semejante Padre en el cielo. Qué satisfacción para el Espíritu Santo cuando aquel que desde la eternidad unió a Dios Padre con el lazo de un amor indisoluble, nació por su cooperación y reunió en una misma persona la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y qué ternura para María poder contemplar a su recién nacido, Hijo suyo y de Dios. Qué júbilo para los coros de ángeles que vieron comenzar la obra de la redención, por la cual, salvada la humanidad, podía ocupar los sitios vacíos desde la rebeldía de los ángeles malos. Cuán privilegiados fueron aquellos hombres que pudieron contemplar con sus propios ojos el más hermoso de los hijos de los hombres, estrecharlo entre sus brazos y cubrirlo de besos. Ciertamente su felicidad fue grande, pero mayor es la nuestra, puesto que contemplamos cada día con los ojos de la fe al niño Jesús y participamos sin cesar de las alegrías de su nacimiento. El Santo Papa León dice a este propósito que las palabras del Evangelio y las profecías nos inflaman de tal manera que más bien nos parece honrar el nacimiento de Cristo no como un acontecimiento pasado, sino como un hecho presente. Pues también nosotros oímos continuamente el anuncio de los ángeles a los pastores. He aquí que os anuncio una grande alegría. Hoy os ha nacido un Salvador. A nosotros nos es dado asistir a este dichoso nacimiento si asistimos a la Santa Misa, donde se renueva y continúa. Escuchemos a Santa Hildegarda cuando nos dice: un día, después de la consagración, contemplando las sagradas especies, al punto vi el nacimiento como en un espejo. Este testimonio confirma nuestro acerto y prueba que el cielo toma parte tan activa en la consagración como hace 20 siglos en la Natividad. Y si nos empeñamos en saber de qué y cómo nace Cristo, leamos este pasaje de San Jerónimo. Los sacerdotes forman a Cristo por medio de sus labios consagrados. Lo que significa que el Salvador nace de los labios del sacerdote
al pronunciar las palabras de la consagración. A su vez lo afirma el Papa Gregorio XIII, cuando recomienda a los sacerdotes que antes de subir al altar digan: quiero celebrar la Santa Misa y formar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia no cesa de recordarnos este nacimiento espiritual de Jesús cuando nos manda cantar el himno de los ángeles durante la Santa Misa. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Qué gozo para nuestra alma si es viva nuestra fe. Entonces nuestra conducta para con el Niño Dios podrá compararse con la conducta, todo amor, de María, los ángeles, San José y los pastores. Cuéntase en la vida de los padres que un sacerdote llamado Plega deseaba comprender vivamente la manera como está presente Jesucristo bajo las especies de pan y vino, no dudando o por curiosidad, sino a causa de su acendrado amor a nuestro Señor. Un día, mientras estaba celebrando el santo sacrificio, fue tan ardiente este deseo que cayó de rodillas y exclamó: «Os suplico, Dios mío, que a pesar de mi indignidad, me mostréis este misterio y me concedáis poder tocar con mis propias manos el cuerpo de Cristo, como logró Simeón tenerte entre las suyas». Entonces se le apareció un ángel que exclamó: «Levántate, si quieres ver a Jesucristo, está en realidad presente aquí, tal como su Madre Santísima lo llevó en sus brazos». Tembló el sacerdote y levantando los ojos vio sobre el corporal al Hijo de Dios, bajo la forma de un hermoso niño que afectuosamente le tendió los brazos. Como Plega no se atreviese a tocarlo, le dijo el ángel: «He aquí bajo la forma humana a Jesús, a quien has visto bajo las especies de pan y vino a la vez. No tengas miedo, tómalo con tus manos y regocíjate a la vista de tu Dios y Salvador». Alentado con estas palabras, toma el sacerdote al niño Jesús en sus brazos, le estrecha contra su corazón y le acaricia con ternura. Su ardiente deseo habíase visto satisfecho. Inundado de gozo, puso al niño Dios sobre el corporal y le rogó tomara la primera forma para poderlo recibir sacramentalmente en su pecho y terminar el santo sacrificio. Volvió a aparecer la santa hostia y el feliz sacerdote comulgó con ella. Pero no solamente a las almas piadosas ha descubierto Jesús su presencia real, sino que la ha mostrado a sí mismo a judíos y paganos. Cuenta el historiador Alberto Kranz que Carlomagno había combatido muchos años contra los sajones, a quienes quería convertir a nuestra fe. Después de haberlos vencido repetidas veces y obligado a renunciar a sus ídolos, fueron arrastrados a la sublevación y a la apostasía por su duque Witikind. Acercándose la Pascua, Carlomagno se trasladó por 12ª vez a Sajonia con numeroso ejército. Exhortó a sus soldados que se preparasen para la recepción de los sacramentos y se celebró la fiesta con mucha piedad en el campo de batalla. Witikind tenía vivos deseos de ver el campo imperial y las ceremonias de nuestra religión, y para ello se despojó de sus lujosos vestidos, se vistió de harapos y marchó solo al campo a pedir limosna a los soldados. Con suma atención lo observó todo y vio que el día de Viernes Santo el emperador y los guerreros aparecían contritos, ayunaban rigurosamente y rezaban con fervor, acercándose al sagrado banquete
luego de haberse confesado. Durante la solemne misa del día de Pascua, en la consagración, vio el jefe sajón entre las manos del celebrante a un niño de incomparable hermosura. Esta visión llenó su alma de desconocida ternura y no pudo apartar su vista del sacerdote. Cuando los soldados se acercaban a la sagrada mesa, vio con creciente admiración cómo el sacerdote entregaba a cada uno de ellos al mismo niño, que era recibido por todos y consumido por cada uno en particular, sin entregarse por otra parte de la misma manera, pues el gracioso niño iba hacia unos con manifiesta alegría, mientras que no quería acercarse a otros y se resistía agitando manos y pies. Tal espectáculo conmovió de tal suerte a Witikind que pidió ser instruido en la fe cristiana, se hizo bautizar y llamó a misioneros que convirtieron el ducado de Sajonia a la fe cristiana. A pesar de que Jesucristo nos oculta la hermosura de su humanidad, manifiéstase no obstante patente a los ojos de Dios y de la corte celestial. En cada misa se renueva con tal esplendor que la propia Santísima Trinidad recibe de ella una gloria infinita, tanto que la bienaventurada Virgen María, los ángeles y los santos experimentan un gozo inefable, según lo asegura el bienaventurado Alain de la Roche. Cuando los ángeles contemplan el nacimiento del niño Dios en el altar, le adoran humildemente arrodillados, porque al introducir a su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Carta a los Hebreos. He aquí lo que canta la Iglesia en el prefacio: cuya majestad alaban los ángeles, adoran las dominaciones, temblando reverencian las potestades, los cielos, las virtudes de los cielos y los bienaventurados serafines celebran vuestra gloria con júbilo. Unidos a los espíritus celestiales, agradezcamos a nuestro Señor que al renovar su misterioso nacimiento nos hace partícipes de los frutos de éste. 1. Del inmenso júbilo que regocija al cielo el nuevo nacimiento de Cristo. El humano espíritu es impotente para concebir y explicar el inmenso júbilo que regocija al cielo el nuevo nacimiento del Salvador. La misma ciencia de los ángeles no basta para ello, por más que dichas venturosas inteligencias participen de las gracias que concede el cielo al santo sacrificio de la misa. En cuanto al gozo experimentado por la Santísima Trinidad, nos enseña la fe que encuentra en sí misma toda su bienaventuranza. Dice la Sagrada Escritura acerca de la sabiduría increada, es decir, del Hijo de Dios. Dice que es el resplandor de la luz eterna, espejo sin mancha de la majestad divina, imagen de su bondad. Sabiduría, capítulo 7, versículo 6. Este espejo está desde toda la eternidad delante del Padre, donde se contempla con toda su complacencia. Se ve en él el Señor Todopoderoso, glorioso, sapientísimo, riquísimo, de infinita bondad y hermosura. En el constante conocimiento y contemplación de su propia persona consiste su gozo esencial y perfecto, que constituye por sí solo su infinita beatitud. Este purísimo espejo fue colocado de una manera especial ante sus ojos en el nacimiento del Salvador. En él Jesús se revistió de la más noble de las humanas naturalezas, se enriqueció con las virtudes más preciosas
y se adornó con toda suerte de perfecciones. El Padre Eterno experimentó nuevas delicias de las que quiso hacer partícipes a toda la corte celestial. Rebosante de gozo entonaron entonces los dichosos espíritus con sus voces excelsas aquel melodioso himno, el cual no podía compararse con nada de lo que en la tierra se había escuchado hasta aquel día memorable, y que inundó a los pastores de célico arrobamiento y jamás sentida alegría. Al canto de Gloria in excelsis volaron los ángeles hacia Belén, se postraron ante el recién nacido y adoraron su divinidad. Las escenas de la noche de Navidad se renuevan diariamente en el santo sacrificio en el que nace el Hijo de Dios de los labios del sacerdote, no porque se cree un nuevo Cristo ni multiplique su persona, sino que se reproduce su presencia real y se encuentra allí donde antes no estaba su humanidad y permanece bajo las santas especies tanto tiempo como dichas especies aparezcan intactas. Y cesa la presencia real al corromperse las mismas. Si el Hijo de Dios nace de nuevo de los labios del sacerdote, si éste levanta el espejo inmaculado, adornado de tantas perfecciones, para ofrecerlo a Dios, la alegría del Padre Eterno no puede ser menor que la de la noche de Navidad, porque así en Belén como en el altar, contemplan los ojos a aquel de quien se ha dicho: este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi esperanza. Mateo capítulo 3, versículo 17. La única diferencia está en que en el pesebre el Verbo estaba oculto bajo la carne mortal, mientras que en la misa su cuerpo precioso, enriquecido con las santas llagas, como 5 piedras preciosas, se halla oculto bajo las especies sacramentales. En Belén nació corporalmente, en el altar de una manera mística, aunque verdaderamente real. Pero el Padre Eterno no se enorgullece y regocija tan solo ante este divino espejo. Aquel a quien Él ve corresponde a sus finezas con un amor infinito que aumenta la gloria del Padre. Las delicias que goza la Santísima Trinidad exceden a todas las que recibe de las alabanzas de los ángeles, de las adoraciones de los santos, de la fidelidad de los hombres, porque la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, unida hipostáticamente a la divinidad, es la única capaz de honrar, de alabar y de amar a la divinidad, cual corresponde a su infinita grandeza. Todo esto lo hace el Salvador con tanta ternura que ni los querubines ni serafines llegan a comprenderlo acertadamente, y el cielo lo contempla con profunda admiración y no puede sondear la inmensidad de la gloria divina. Y como esto se reproduce todos los días en los millares de sacrificios que se celebran, ¿quién podrá apreciar la suma felicidad que de ellos recibe la Trinidad Santísima? Oh Dios de gloria, regocijado con vuestra infinita dicha, quisiera aumentarla por medio de mi piedad al santo sacrificio. Os ruego, Señor, os dignéis en cada misa enaltecer y amar a la bienaventurada Trinidad. Hacedlo por mí y suplid superabundantemente el amor que yo no sé o no puedo manifestar y el gozo que debería experimentar yo. 2. Frutos de salvación que recibe el mundo del nuevo nacimiento de nuestro Salvador. Ahora ha nacido un parvulito para nosotros y se nos ha dado un hijo. Isaías capítulo 9, versículo 6.
Esta profecía de Isaías que anunciaba el nacimiento de Jesús debe aplicarse también a la Santa Misa, pues en ella nace un niño, se nos da un hijo. Oh rico y precioso don, este niño es el mismo Hijo de Dios. Llega de apartados países, viene del paraíso celestial, nos trae incomparables riquezas, la gracia, la misericordia divina, el perdón de nuestros pecados, la remisión de las penas, la enmienda de nuestra vida, la gracia de una buena muerte, el acrecentamiento de la gloria futura, bendiciones temporales y un preservativo eficaz contra el pecado. El texto de Isaías encierra otro motivo de consuelo al decir explícitamente: un parvulito ha nacido para nosotros, se nos ha dado un hijo. Lo que significa que naciendo nuevamente por la consagración, Jesús se convierte en propiedad nuestra con todo lo que contiene. Así pues, el honor, las acciones de gracias, las satisfacciones que ofrece a la Santísima Trinidad nos pertenecen. Qué inmenso consuelo proporciona esta consideración a todo el que oye la Santa Misa. El propio Jesús nos pertenece. El que hubiera estado presente en la noche de Navidad en la cueva de Belén y hubiera tenido al tierno niño Jesús en sus brazos, lo hubiera ofrecido al Padre Eterno, presentándolo a Él y suplicándole piedad para sí por el amor del divino niño. Dios no hubiera permanecido sordo a sus súplicas ni se negara a satisfacerlas. Hagamos pues lo mismo en la misa, sobre todo en tiempo de Adviento y Navidad. Acerquémonos en espíritu al altar, tomemos al niño Jesús y ofrezcámoslo al Padre. He aquí otra consideración de suma importancia. No solo nace Cristo en el altar de una manera mística, sino que toma tan humilde forma que llena de admiración al cielo y la tierra. Si en su primer nacimiento se humilló infinitamente y tomó la forma de un esclavo, pero humana al fin, en su nacimiento místico adoptó una humillación mayor aún, puesto que se aniquila bajo la forma de pan. Humillación inaudita. ¿Existe algo inferior a una especie sacramental, accidente sin sustancia? Consideremos atentamente la suprema desnudez de Jesús. ¿Dónde aparece su gloria? ¿Dónde está su omnipotencia? ¿Dónde aquella majestad y soberanía que hace temblar el cielo? ¿Dónde lo ha dejado todo? Aquel para quien los cielos son pequeños está encerrado en una humilde hostia. Aquel que gobierna desde la derecha del Padre se posa sobre el altar, atado como el cordero del sacrificio. Oh abismo de humildad, oh amor incomprensible del más fiel amante de los hombres. Pero hay más aún. Jesucristo obedece a los sacerdotes, se abandona en sus manos, les deja disponer de sí según sus deseos y acepta también su bendición. Por más que, según dice San Pablo, no cabe duda alguna en que quien es menor recibe la bendición mayor. Hebreos capítulo 7, versículo 7. ¿Cómo pues Jesucristo, que es infinitamente superior al sacerdote, consiente en ser bendecido por él? Porque el sacerdote bendice el pan no solo antes, sino después de la consagración y hasta 15 veces. Cuando Jesús se presentó a Juan, éste se resistió a bautizarle, diciendo: «Yo debo ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí?». A su ejemplo, el sacerdote debería exclamar temblando: «Señor, a vos toca bendecirme a mí».
¿Cómo pues queréis recibir la bendición de un pobre pecador? ¿A qué este exceso de humildad? Una de las principales razones es para desarmar la cólera del Padre Celestial y conjurar el justo castigo que el pecador merece. No hay medio mejor para apaciguar al enemigo que humillarse a su presencia y pedirle perdón. La conducta de Achab nos da una prueba de ello. Cuando el profeta Elías hubo anunciado a este rey impío que el Señor le castigaría con muerte violenta, y no solo a él, sino a su esposa e hijos, y que sus cuerpos insepultos serían devorados por los perros y los cuervos, Achab se humilló delante del Señor. Rasgó sus vestidos, cubrió su carne con un cilicio, ayunó y durmió envuelto en el saco de penitencia y andaba cabizbajo o humillado. En esto el Señor habló a Elías y le dijo: ¿No has visto cómo Achab se ha humillado delante de mí? Pues ya que por mi respeto se ha humillado, no enviaré aquellos castigos durante su vida. Tercer libro de Reyes, capítulo 21, del 27 al 29. Ahora bien, si Achab, que nunca tuvo par en impiedad, según la Sagrada Escritura, obligó por su humildad al Dios Todopoderoso a suspender la sentencia pronunciada contra él, ¿qué no va a conseguir cerca de Dios la humildad de Jesucristo en el altar? ¿No es más de atender en este estado de aniquilamiento a que le ha reducido el amor a los hombres todos? Miradle, se despoja de sus vestiduras de gloria y se oculta bajo las apariencias de la santa hostia. No solo inclina la cabeza, sino que yace atado, como en holocausto, implorando del fondo del corazón perdón y misericordia. Ante este espectáculo, Dios dice a los ángeles, como antes a Elías: ¿veis cómo se humilla mi hijo en mi presencia? Los ángeles responden: sí, lo estamos viendo, grande es nuestro asombro. Y el Padre Eterno continúa: pues que mi hijo se abate hasta este punto, no me vengaré de los pecadores y no les castigaré, según la medida de sus grandes iniquidades. Meditemos estas palabras y persuadámonos de que si Dios no abrevia la vida del culpable, castigándole según se merece por sus culpas, débelo el pecador a la Santa Misa, donde el Salvador benigno ha defendido su causa y ha detenido el brazo vengador de la divina justicia.